Gloria a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. El Señor está aquí. Aleluya. Bueno, hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios hable a las vidas, hable a los corazones, a todos nosotros, porque así como yo predico, Dios me habló primero por medio de este mensaje. Y es un mensaje que tiene que estar permanentemente vigente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo le invito a que tome su Biblia, vamos a leerlo. Y vamos a leer Lucas capítulo 17, verso 20. Es importante que tengamos presente de esto que vamos a estar hablando en unos breves minutos nada más, porque es un tema muy profundo, solamente vamos a tocar el concepto. Dice la palabra de Dios, capítulo 17 de Lucas, verso 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que fulgura resplandece de un extremo del cielo hacia el otro, así también el Hijo del Hombre será en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Gloria a Dios. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Padre, habla nuestras vidas, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, transmitiendo lo que tú quieres para tu pueblo, para todos nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, declaramos este lugar lleno de tu presencia, Señor, porque esta es tu casa, tu pueblo está reunido en este lugar y tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Te pedimos, Padre, que suplas cada necesidad de tu pueblo, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, Padre, en lo espiritual, Padre. Llénanos con tu poder en el nombre de Jesús. Háblanos y derrama de tu presencia en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. El reino de Dios. Hablamos del reino de Dios como algo muy incierto, como algo muy abstracto. Cuando hablamos de cuándo se va a manifestar el reino de Dios, pero en la otra vida. Y nos olvidamos que el reino de Dios tiene un concepto físico y espiritual. Porque no estamos hablando de un cuento, no estamos hablando de algo abstracto que yace en la esperanza que podamos tener nada más. Estamos hablando de algo que es palpable, de algo que es cierto, de algo que ya lo tuvimos en su presencia, en la presencia de Cristo en la tierra. Por eso los fariseos, cuando le hacen esta pregunta a Jesús, que le dice, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús le responde estas palabras y le dice, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya estamos viviendo el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se manifiesta en dos partes. Se manifiesta en la parte espiritual primeramente y luego se va a manifestar en su totalidad en el aspecto físico, donde Cristo realmente va a reinar sobre la tierra para siempre. Primeramente por 1000 años y después se cumple lo que dice la palabra, que entregará el trono al Padre cuando haya puesto a todos los enemigos de Dios debajo de sus pies. Amén. ¿Cuándo va a suceder esto? Durante el reinado milenial de Cristo, cuando Cristo reine 1000 años físicamente, desde el Monte de los Olivos, donde va a descender, como dice la palabra, así como veis que me voy, así volveré. Desde el Monte de los Olivos, vuelve al Monte de los Olivos en Jerusalén, y este es partido en dos. Él establece su reinado presencial en la tierra y rige las naciones que hayan quedado de la gran tribulación.
Ahí es donde se cumple que le va a dar autoridad a su iglesia sobre las naciones. Todos los que componen la iglesia de Cristo, que se hayan salvado por haber aceptado a Jesús como su Rey, como su Salvador, todas esas personas van a recibir recompensa y autoridad sobre las naciones que hayan quedado. Ahora, esas naciones van a estar bajo el gobierno de Jesucristo mismo y la tierra va a ser redimida de la maldición del pecado. O sea, todo lo que contaminó en el pecado original, la creación del hombre. Acuérdense que antes todo era perfecto, la creación era perfecta, los animales no comían carne, no se comían entre sí, eran todos herbívoros. El hombre no era carnívoro, el hombre era vegetariano porque le dijo Dios, de todos los frutos de los árboles y de lo que te dé la tierra, de eso vas a comer. No habló de matar animales. La creación vivía en una paz absoluta. No había peligros, no había catástrofes, no había nada por el estilo, porque la creación estaba sujeta a la perfección con la que le había hecho Dios. Ahora, cuando el hombre peca, se pierde esa condición de perfección. Tanto el hombre como la naturaleza pierde esa condición de perfección. Ahora, en el gobierno de Cristo eso es restaurado. Es restaurado porque Él reina en la tierra por 1000 años. Entonces se terminan las guerras, comienza una paz, la gente empieza a vivir 1000 años por la condición ideal, teniendo a Cristo reinando sobre la tierra, desde el trono de Jesucristo, desde el templo que está en Jerusalén, donde Él va a estar reinando, van a salir aguas que van a sanar a la población que haya quedado de la gran tribulación. Entonces, van a vivir muchos más años, se van a terminar las enfermedades, pero aún así, y esto se los explico nada más como un concepto, aún así, Satanás está atado, no está lanzado al lago de fuego y azufre todavía, porque dice que Satanás es atado por 1000 años. Aún así, cuando Satanás sea desatado después de los 1000 años del reinado milenial de Cristo, cuando sea desatado va a ser para probar a la humanidad. Porque esa gente que quedó viva tiene que ser probada para ver de qué lado está. Si está del lado del reino de Dios o está del lado de Satanás. Ahora, parece loco pensar que después de un gobierno de 1000 años, con una paz absoluta, con una prosperidad, con sanidad, con las condiciones ideales para el hombre, para que viva, una población mundial se pueda rebelar contra Cristo. Pero sí sucede. Porque dice que Satanás es desatado y engaña a las naciones y va directamente contra el campamento de Jesucristo, contra Jerusalén. Después de 1000 años, rodean la ciudad santa, porque va a estar Cristo reinando de ahí, pensando que tienen una chance de poder derrocar al Hijo de Dios de su reinado. Siempre Satanás quiso gobernar. Siempre quiso gobernar. Desde el cielo cuando se rebeló contra Dios y pensó que podía desplazarlo y Dios lo hace descender, lo arroja hacia la tierra junto con los ángeles que se rebelan con él, él ya pensaba en gobernar en lugar de Dios. Pero no tuvo chances con Dios. ¿Qué hizo? Al descender a la tierra se vuelca contra la humanidad desde el principio. Y la hace pecar, para Él tener autoridad sobre las personas, para Él tener autoridad sobre la naturaleza. Entonces, nosotros quedamos bajo una maldición de pecado original. La tierra queda bajo una maldición de pecado original. Y Satanás con un concepto, reinar sobre la humanidad, para destrucción, para esclavitud. Por eso cada vez que una persona obedece al diablo, dice que el diablo vino para matar, robar y destruir nada más. La persona pierde su condición original para la cual Dios la ha creado y comienza a vivir una vida destructiva, una vida donde pierde su identidad por el cual fue creado por Dios. Entonces, el diablo solamente quiere reinar para destruir la obra perfecta de Dios, para destruirte a vos, para destruirnos a todos, para destruir la naturaleza. Ese es el fin de Satanás, destruir todo. Y piensa yo creo que en su ignorancia o en su esperanza vana, que todavía tiene chances de derrocar a Jesucristo desde el trono donde está gobernando en Jerusalén. Y la humanidad es probada. Entonces ahí se va a definir quiénes están de parte de... Va a haber mucha gente que va a decir, no,
Yo aprendí a amar a Dios, aprendí a ser gobernado por Jesucristo y voy a ser redimido por Él. Y otro tanto va a ser consumido, dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús va a entregar el trono al Padre, y la nueva Jerusalén no desciende hasta después de los 1000 años. Recién ahí desciende la nueva Jerusalén y Dios establece, Dios mismo, el Padre, establece un reinado eterno en la tierra y la tierra será la morada de Dios para siempre. Y ahí es cuando Jesucristo le entrega al Padre el trono y le dice, ya puse a todos tus enemigos debajo de tus pies. Ya no hay más enemigos. Los que están son el remanente que quedó y que obedece de común acuerdo, de corazón, y que son parte de este reino. Lo que Dios quiere es una nación que le obedezca, una nación que de corazón lo elija a Dios, una nación que tome la decisión entre Dios o el diablo. Por eso Jesús dijo, el que no está conmigo contra mí es, y el que no junta conmigo desparrama. En esta lucha de reinos no hay puntos medios. En esta lucha de reinos solamente hay una elección. O estamos del lado del enemigo o estamos del lado de Dios. Usted me preguntará, ¿cómo puedo yo saber si estoy del lado de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si estoy del lado del enemigo? Si aceptamos el sacrificio vicario de Cristo, fíjese que cuando Jesús les dice en este pasaje, le dice, porque he aquí el reino de Dios, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y dirán aquí está el Cristo y aquí o allá está el Cristo, no vayáis, no lo sigáis. Dice, porque como el relámpago al fulgurear resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro, así también el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, el primer tramo de Jesucristo fue de padecimiento. A esto voy. La primera venida de Cristo fue de padecimiento, justamente para que por medio de la fe vos puedas elegir de qué lado estás. El primer tramo, él mismo lo dice, todavía es necesario que yo padezca mucho. Todavía estamos aquí para cumplir una misión, la misión de la redención a través de la cruz. Hermanos, la salvación o la elección de qué lado vamos a estar es por fe, no es por obras. Nadie se va a salvar porque piense que es buena persona o que nunca hizo mal a nadie o que es un excelente vecino, un excelente marido, un excelente padre. Si no tiene a Cristo está perdido. ¿Por qué? Porque estamos bajo maldición del pecado original. Ahora, solamente la elección de Cristo en nuestra vida es la que nos puede salvar y la que nos puede poner del lado correcto, del lado del reino de Dios. La que puede hacer que nosotros vivamos para siempre con Dios. Primeramente con Cristo y después con el Padre. Para siempre. Para que todos los enemigos de Dios sean definidos y queden debajo de los pies de Jesucristo y ya no haya más memoria de ellos. Ahora, yo digo, en nuestra inteligencia, ¿por quién vamos a decidir? ¿Por un reino derrotado? ¿Vamos a decidir por un reino donde lo único que sabe es hacernos entrar en vicio? ¿Vamos a decidir por un reino que lo único que trae enfermedad y calamidad? ¿O vamos a decidir por un reino de paz, de gozo y amor que nos da nuestro Dios? Tenemos que ser conscientes y tenemos que ser lógicos en nuestra manera de pensar. Más allá del misticismo que pueda rodear lo espiritual, hay una lógica en todo esto, no solamente fe. Tenemos que pensar, si el diablo que vino a robar, matar y destruir quiere que vos seas parte de su reino, Jesús te está diciendo que tenés que decidir entre estos dos bandos, entre estos dos reinos. Te dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no juntás conmigo, desparramás. Ahora, ¿vamos a ignorar el llamado de Dios al arrepentimiento, al aceptarle como único Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas? Creo que tenemos que tomar una decisión en fe para poder escapar de estos tiempos que vienen. Más adelante vamos a leer un versículo donde dice, para que seáis tenidos por digno de estar delante del Hijo del Hombre.
Tenemos que escapar, hermanos. Hay una sola forma de escapar, estar velando, estar en Cristo, estar cada vez más en su presencia y más comunión con Él, para no caer en ese día que será como un lazo cuando venga sobre toda la humanidad. Estamos viviendo tiempos tremendos, tremendos. Ahora yo les voy a leer un pasaje para completar esto nada más. Para completar esto, dice, se los leo yo, se encuentra en Lucas capítulo 21. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hay una manera de escapar. Hay una manera de asegurar nuestra eternidad, y es estar en comunión con Cristo. Amén. Es la única manera de escapar de lo que se viene. Podemos querer salvar nuestra vida. Hay personas en Estados Unidos que están haciendo búnker en zonas desérticas, que están preparando víveres para sobrevivir, que están sabiendo que se viene el fin, pero lo que no preparan es su vida espiritual. Tenemos que preparar nuestra vida espiritual antes de querer hacer un búnker o antes de querer almacenar alimentos no perecederos pensando que se viene la gran tribulación. Nuestro seguro es Cristo. Nuestro seguro es Cristo. Desde el momento que lo aceptamos como Salvador, nosotros somos guardados en Dios. Somos asistidos por Dios. Por eso dijo Jesús cuando habla en Lucas justamente, habla de la provisión de Dios, que no se afanen, no se turben, que no piensen en cómo van a ser provistos. Le dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. A Dios le plació darnos el reino a nosotros, que seamos parte del reino de Dios. Entonces no podemos temer a la escasez, no podemos temer a las necesidades ni a los conflictos que se avecinan, porque nuestro seguro es Dios. ¿Cómo escaparemos? Velando. Velando en oración, en ruego, pidiéndole al Señor que nos tenga por digno de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos ser dignos? Cumpliendo la palabra de Dios, haciendo caso a lo que Dios nos dice que hagamos. Estar pendiente de cada acto nuestro para no ser practicantes del pecado. No nos pongamos del lado del enemigo, del lado perdedor. Pongámonos del lado del Salvador, del Salvador Jesucristo. Cuando la Biblia dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea impío, sea más impío todavía. Si le gusta ser impío, y bueno, sea impío. Si le gusta ser fornicario, sea más fornicario. Si le gusta ser adúltero, siga en el adulterio, pero sepa que no va a entrar al reino de los cielos. Sepa que los que practican tales cosas, hechicería, adivinación, los que practican la borrachera, la fornicación, el adulterio, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces es necesario que empecemos a analizar de qué lado estamos, del lado del reino del diablo o del lado del reino de Dios. ¿Cómo vamos a escapar si tenemos la esperanza de ser salvos si seguimos en obras muertas que pertenecen al reino de las tinieblas? Entonces, si somos un poco inteligentes, vamos a empezar a evaluar nuestro camino. Vamos a empezar a pensar de qué lado estoy. Porque estamos viviendo tiempos determinantes. Escuche bien, determinantes. Y ahora le voy a decir por qué en 5 minutos. Entonces, nuestra elección es primeramente aceptar a Cristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Porque Jesús dijo, en mi primera manifestación es necesario que yo padezca mucho, pero después Él va a venir en gloria a establecer un reino y ya no va a haber oportunidad. Por eso dice la Biblia, bienaventurado aquellos que tengan parte en la primera resurrección, porque es la resurrección de todos los santos. Los que resuciten después van a ser para condenación.
Ahora, los que seamos santos y estemos vivos vamos a ser transformados en cuerpos glorificados junto con la resurrección de los muertos. Primero los muertos que están en Cristo y después nosotros los que estamos velantes, los que estamos atentos, los que estamos cuidadosos en nuestra vida, los que estamos santificándonos, los que decimos, Señor, quita esto de mí. Señor, no quiero esto en mí, que reconoce el pecado en su vida, entonces quiere sacarlo y le pide ayuda al Espíritu Santo y va en oración y le pide asistencia a Dios para poder vencer toda tentación. Entonces, ahí sí, esas personas son las que van a ser transformadas en cuerpos glorificados y vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Esos van a ser parte de la iglesia, esos van a ser parte del reino de Dios. No los practicantes del pecado, no los que en su soberbia pensaron que eran muy buenos para aceptar el sacrificio de Cristo. Yo tengo un amigo una muy buena persona, que a veces a mí mismo me cuesta pensar que se puede ir al infierno. Es muy buena persona, pero las veces que le dije que venga a la iglesia me dice, yo soy un buen tipo, yo no necesito ir a la iglesia, Dios me va a recompensar porque soy un buen tipo. Equivocado, porque no nos salvamos por obras. Nos salvamos por fe en el sacrificio que hizo nuestro Dios para liberarnos de la maldición del pecado. Una maldición que querramos aceptarla o no, estaba en nosotros hasta que Cristo nos redimió. Ahora, las personas que no aceptan a Cristo siguen bajo maldición. La maldición del pecado original. Porque piensan que se pueden salvar por sí solas. Esas personas que no acepten a Cristo no van a poder entrar al reino de los cielos. Pero aquellos que le hayan reconocido como su Señor y Salvador, sí. Ahora, muchos dicen, yo lo tengo a Cristo. Yo lo acepto, sí, creo en Él. Lo acepto, mirá, y te muestran un tatuaje de Jesús con la corona de espina en el brazo. Mirá, lo tengo tatuado y todo. Primero que ya le pifió, porque la Biblia dice, no te tatuarás. O sea, a los que están tatuados, obviamente, el que viene del mundo y viene a Cristo, gloria a Dios que vino a Cristo. Si tenés un tatuaje, bueno, si te lo podés sacar, bárbaro, y si no, dice que a partir del momento que llegamos a Cristo, nueva criatura somos. No vamos a juzgar a alguien porque venga con un tatuaje, a eso me refiero. Pero ahora, si te decís cristiano, como estas personas que dicen, yo soy cristiano, pero piensan que el ser cristiano está en tener un tatuaje o tener una estampa o tener una imagen en la casa, están totalmente equivocados. Porque la Biblia dice que es necesario que aquel que adore a Dios le adore en espíritu y en verdad. ¿En qué verdad? En la palabra de Dios. En espíritu porque somos seres espirituales. Cuando adoramos a Dios, adoramos porque el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y nos lleva a una adoración perfecta a Dios. Ahora, cuando dice en espíritu y en verdad, quiere decir no de acuerdo a lo que yo pienso, sino que hay que adorar de acuerdo a lo que la palabra dice. Hay que ser cristiano de acuerdo como la palabra lo instruye, como Dios da condiciones para que seamos cristianos. Me dice el otro día un muchacho, dice, está enfermo pero mal. Fue operado varias veces de la espalda, ahora le empezó a afectar todo el organismo, no baja de peso. Le dicen, fuma, pero terriblemente. Pero él se está autodestruyendo, pero piensa que tiene a Dios de su lado. Entonces el otro día me dice, mirá, me muestra tatuaje del Gauchito Gil. Después me muestra, él colecciona antigüedades, me muestra unas estatuas del Gauchito Gil en el quincho de él, de este tamaño. Dice, esta la saqué no sé de dónde, esta lo otro, crucifijos, me entra a mostrar esto. Y le digo, ¿estás atado? Me dice, ¿cómo que estoy atado? Estás atado por la idolatría. Estás atado por la idolatría y no te das cuenta. No. Dice, ¿eso quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. No adorarás imágenes, ni te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás. No clamaréis al espíritu de los muertos. Toda persona que haya muerto, sea piadosa o no sea piadosa, es un muerto. Solamente a Dios hay que adorar y en el nombre de Jesús tenemos acceso a Dios, por nadie más. Gloria a Dios. Hermanos, es momento de hablar claramente. Las personas que piensan que tienen a Dios, pero no lo tienen de acuerdo a la verdad de su palabra, no tienen a Dios. Ahora, las personas que dicen, sí, yo quiero tenerlo a Dios de acuerdo a la palabra,
tiene que aceptar a Cristo como Salvador y Rey. ¿Para qué? Para ser parte del reino de Dios. Una vez que tenemos a Cristo como Salvador y Rey por medio de este sacrificio en el cual Él vino en el primer tramo y dio su vida por nosotros para que por fe tengamos entrada al reino de Dios, una vez que tenemos que cuidar nuestra salvación. Cuidarla en nuestro aspecto de vida, de intenciones, de pensamiento. No tenemos que ser solamente oidores olvidadizos, como dice la palabra. Tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios. Recuerde que desde el momento que usted forma parte del reino de Dios, el reino de Dios se manifiesta por medio de usted. El reino de Dios está en usted, porque usted aceptó las condiciones del rey. Porque usted aceptó al Rey como Salvador. Por eso Jesús le decía a los fariseos, el reino de Dios está en medio de vosotros. Ya está acá. Ya se estableció en el corazón de la gente que cree. Primeramente estaba porque el Rey estaba en ese momento físicamente ahí. Había venido a cumplir la misión de salvar a la humanidad. Pero preparaba una segunda venida que era para reinar sobre la humanidad. Israel no supo entender los tiempos, por eso Jesús cuando ve a Jerusalén dice, oh Jerusalén, si al menos hoy supieras el tiempo de tu visitación. ¿Cuántos no entienden el tiempo que estamos viviendo, que es tiempo de Dios para nosotros? Tiempo donde Dios nos visita, donde Dios nos asiste, donde Dios nos quiere fortalecer, donde Dios nos llama a que todo aquel que le sigue con su paciencia ganaréis vuestras almas. Con la paciencia ganaremos vuestras almas. Tenemos que estar siempre esperanzados, siempre asidos, siempre sujetos de la mano de Dios. Israel no supo reconocer en ese tiempo la venida de Cristo, la primer venida de Cristo. Ahora cuando quiera, cuando mire y cuando Cristo venga como un relámpago, dice que todo ojo le verá, va a ser visible a todo. Y el pueblo de Israel vea que al que crucificaron era a esa persona que ellos habían desechado, ese era el rey, dice que se lamentarán, pero ya va a ser tarde. Va a ser tarde, porque cuando Él venga se acabaron las esperanzas. Cuando Él venga se terminó toda chance de salvación para las personas que no hayan creído en Él. Ahora, la palabra de Dios dice que Él vuelve a la tierra. ¿Estamos preparados para recibir el reino de Dios? ¿Estamos preparados? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? La Biblia nos pone en este ejemplo, nos pone el caso de Noé. Dice, así como en la época de Noé será el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios. Dice, y así como, se los leo para darle el carácter de la palabra, de lo que habíamos leído anteriormente. Se los leo para que podamos entender. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamientos hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Gloria a Dios. Después habla acerca del momento donde es la resurrección de los muertos. Unos son transformados, otros resucitados. Pero voy a esto. La urgencia de entender que no podemos dejar de estar prevenidos, la urgencia de entender de los tiempos que estamos viviendo. No podemos, Jesús pone el caso de Lot, pone el caso de Noé, acerca de estas tragedias que pasaron
a esta gente por no haber creído. Ya era tarde. El día que Cristo venga va a ser como un lazo para toda la humanidad. Cuando nadie lo espere, Él vendrá. Cuando nadie piense que va a venir, Él va a venir. Y va a ser tarde para aquellos que se creían cristianos y no lo eran. Va a ser tarde para aquellos que tardaron en tomar la decisión. Muchos van a ser muertos por la gran tribulación. Ahora, yo digo, ¿vamos a esperar a estar tan desprevenidos, tan desatentos a lo que se está viviendo cuando Cristo dice, aprended de la higuera, las señales, cuando sus ramas reverdecen, sabed que el fin está cerca? Y en vez de estar lamentándonos por lo que sucede, dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Muy pronto vamos a estar en el reino de los cielos. Muy pronto, para siempre, para siempre. Los que mueran en Cristo van a ser resucitados, nosotros vamos a ser transformados si hasta ese momento no hemos muerto. Y vamos a reinar con Cristo para siempre. A veces me preocupa, y esto lo hago como una comparativa, a veces me preocupa lo que le pasa al país. Y digo, y después me viene a la mente que yo no estoy por una patria terrenal, yo estoy por una patria celestial que se viene a establecer acá, por un reinado celestial que va a ser el de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En este sistema terrenal van a pasar cosas, injusticias. Jesús lo dijo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de la gente. Lo hemos visto a través de la historia, tiranos en el poder, gente que lleva las guerras, gente sanguinaria, gente que no le importa la población. La mayoría de los gobernantes son de estos, gente que se enseñorea de la población, se enseñorean de un país, se enseñorean del mundo. ¿Por qué? Porque están bajo el espíritu del anticristo. Solamente piensan en el mal, solamente piensan en el poder y piensan en acumular riquezas para ellos mismos. No les basta. Pero no nos tiene que tener sin cuidado esto, porque el mismo Dios lo profetizó. ¿Qué iban a ser así? Que los tiempos finales iban a ser peores todavía. Pero la alerta de Dios es que nosotros esperemos esta patria, este reino de Dios, porque nos fue entregado a nosotros, nos pertenece. No podemos perderlo, no podemos perder la objetividad de saber que somos de este reino. Entonces, en vez de estar triste por lo que está pasando en esta tierra, en este planeta, los terremotos, los maremotos, los problemas económicos, el hambre, la epidemia, gocémonos porque muy pronto vamos a estar en el reino de los cielos. Gocémonos. Ninguna aflicción puede ser comparada con lo que nos espera, hermano. El fin nuestro no ha llegado, porque nuestro fin es un reino eterno con Cristo. Ese es nuestro fin. Dice, tened como fruto la santidad y vuestro fin la vida eterna. O sea, nuestro fruto es la santidad y nuestro fin, nuestra historia, nuestro fin de historia es la vida eterna. ¿La vamos a perder? Ciertamente que no. Ciertamente que no. Vamos a prepararnos para esto que está aconteciendo. ¿Cómo voy a escapar de lo que viene? Escucho hablar del anticristo, escucho hablar de tribulación, escucho hablar de control mundial, escucho hablar de que me van a perseguir, que esto, que el otro, pero Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Y Él pelea por nosotros. Amén. Vamos a ver la mano de Dios manifiesta en su iglesia, en los que realmente de corazón le sirven y le adoran en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie. Gloria a Dios, hermanos. Tengo mucho más para predicar. Quisiera, a veces, después que hago un repaso, a veces le digo a mi hijo, grabame los mensajes, le digo, pero con el fin de poder ver qué es lo que dije y cómo lo puedo explicar mejor. A veces le digo al Señor, perdóname si torpemente pude explicar lo que es tuyo, Dios. Entonces espero que el Espíritu Santo haya traído entendimiento y la premura que tenemos de estar preparados, hermanos. Que no perdamos nuestra identidad, que somos herederos del reino de Dios.
que no perdamos nuestra identidad. Somos representantes del reino de Dios en la tierra. Por eso tenemos que cuidarnos también en nuestras conductas, en nuestra manera de proceder. El representante del reino de Dios se guía por el amor, por el perdón, el amor, el servicio. Se guía por la intercesión, se guía por todas las cosas que son del Espíritu. Entonces, como representantes de Dios tenemos que tomar posición. ¿De qué lado vamos a estar? Del lado del reino de Dios, del lado de nuestro Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús.